Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a continuar con esta sesión del pulsoxímetro. Y pues bueno, en la sesión de hoy vamos a utilizar lo que viene siendo el eliminador de baterías. También vamos a utilizar los dos capacitores de 220 microfaradios, el regulador de voltaje 7905 y el regulador de voltaje 7805. También vamos a utilizar dos capacitores electrolíticos de 1 microfaradio. También vamos a utilizar el AD711, dos resistencias de 330 ohms, que en mi caso las voy a sustituir por 220, pero en la lista de materiales quedamos que iban a ser de 330 ohms. Entonces, estas dos resistencias considerémoslas de 330 ohms. Aquí estoy considerando un valor menor de 220. Lo único que va a pasar, bueno, va a aumentar un poco la corriente, pero y quizás se calienten un poco las resistencias, ¿no? También vamos a tener una resistencia de 1 megaohm y un capacitor de 100 nanofaradios, ¿no? Un capacitor cerámico, muy bien. Bueno, vamos a empezar construyendo, bueno, lo primero que tendríamos que empezar a revisar será cuál es la polaridad de nuestro eliminador, porque nosotros desconocemos la polaridad de este eliminador. Entonces, lo primero que voy a hacer es traer mi multímetro. Aquí está. Y lo segundo que voy a hacer es proceder a conectar la fuente de alimentación, procurando siempre evitar que estas dos terminales se junten, ¿vale? Entonces voy a proceder a conectar. Tengan estas dos terminales separadas. ¿Ok? Entonces conecto. Muy bien. Enciendo mi multímetro. Lo posiciono, coloco su selector en la opción de voltaje de corriente directa, es decir, donde dice volts y aparece este símbolo. Lo pongo en la escala correcta, es decir, en este caso, por ejemplo, si midiera aquí, pues la lectura está fuera de rango, ¿no? Se nota ahí. Muy bien. Ahora, entonces le debería de poner en 20 volts. Entonces, fíjense lo que está sucediendo. Tengo la terminal positiva del multímetro en este cable y la terminal negativa en este otro cable. Y la lectura aparece como si fuera de menos 12.3 volts. Quiere decir que la polaridad del eliminador está invertida. O bien, visto de otra forma, los colores de las terminales del multímetro no concuerdan con la polaridad de las terminales de nuestro eliminador de baterías. Es decir, estamos considerando, si consideráramos esta terminal que estoy conectando en el de color negro del multímetro, su negativo, estaría considerando mal si este fuera el negativo. Entonces, la polaridad correcta se debe de obtener cuando se obtiene la lectura positiva. Para obtener la positiva, pues invierto los cables, nada más. Y estarán de acuerdo que invirtiendo los cables con respecto a las dos puntas de mi multímetro, la lectura ahora es positiva. Quiere decir que entonces este que tiene el color negro es el color negativo y esta terminal que tiene el color rojo es la polaridad positiva de mi fuente de alimentación. Es importante reconocerlas antes de continuar, ¿vale? Entonces, en este caso yo ya las reconocí. Para no confundirme, previamente ya había identificado las polaridades y le había colocado una cinta de aislar de color negro para saber que esta era la negativa. Muy bien. Entonces, una vez que ya identificamos las polaridades, pues sería conveniente tener algún tipo de conector tipo Arduino o tipo Jumper, si lo quieren ver, y conectárselo a las terminales eh, de nuestra fuente de alimentación, ¿no? En la polaridad adecuada, ¿no? Por ejemplo, este es el positivo, le colocaría este rojo y a este negativo le pondría este color café. Entonces voy a hacerlo y procederé a aislarlo, ¿no?
Muy bien, ¿esto por qué? Porque vamos a conectar estas dos terminales a la placa protoboard. ¿No? Ahí está. Bien, permítame un segundo en lo que aíslo esta conexión y realizo esta otra conexión. Muy bien. Entonces, como se habrán dado cuenta, es fundamental la herramienta del multímetro. Siempre es necesario tener un multímetro cuando se están realizando proyectos de electrónica. Muy bien. Por lo pronto lo voy a apagar y permítanme un momento en lo que aíslo mi fuente de mis conexiones positivo y negativo de mi fuente de alimentación. Ok. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a proceder a hacer va a ser a la fuente bipolar. ¿Vale? Y estarán de acuerdo que en sesiones anteriores habíamos visto que la fuente bipolar requiere de un divisor de voltaje simétrico, ¿no? Que se logra con dos resistencias iguales. Para hacer ese divisor de voltaje simétrico, nosotros vamos a emplear a las resistencias de 330 ohms. Entonces, bueno, antes de continuar, permítame hacer la conexión. Fíjense que voy a conectar este positivo a esta parte de la placa protoboard y el negativo a esta placa, a esta parte de la placa protoboard. Ahí está, ¿no? Muy bien, ahí las voy a dejar. La fuente ya está conectada, es decir, esos dos cables ya tienen alimentación. Muy bien, voy a quitar mi multímetro y voy a proceder a compartirles lo que viene siendo nuestro Tinkercad, ¿vale? Entonces, fíjense que lo que voy a hacer ahorita, les voy a compartir aquí, está todo mi Tinkercad. Muy bien. Entonces, fíjense que lo que vamos a necesitar va a ser una placa de pruebas y vamos a sacar lo que viene siendo una fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación pues va a ser nuestro eliminador de baterías. Aquí en el Arduino esa fuente de alimentación viene como este que se llama suministro de energía. Lo voy a colocar aquí. Y estarán de acuerdo que aquí nosotros mandamos el negativo a esta parte, aquí. Entonces le debería de colocar un color negro. Y a la parte superior colocamos la parte positiva, es decir, aquí le debería de colocar un color rojo, ¿no? Ahí está. Entonces este vendría siendo el rojo. Por otra parte, este de aquí debe de ser de 12 volts. Muy bien, 12 volts. Ahí está. Entonces, si iniciamos la simulación nada más para verificar que sea un voltaje de 12 volts. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a utilizar lo que vienen también, vamos a utilizar, perdón, dos resistencias de 330 ohms, ¿verdad? Aquí le voy a poner 330 ohms. Y la voy a rotar. Entonces, le voy a poner así. Que fíjense que el divisor de voltaje lo vamos a lograr si colocamos la resistencia así. Posteriormente, aquí en este caso voy a considerar a la tierra de color azul. Entonces voy a hacer este puente y voy a conectar otra resistencia idéntica a esta, es decir, de 330 ohms, aquí abajo, ¿no? Entonces estarán de acuerdo que esto es un divisor de voltaje. ¿Qué quiere decir? Que respecto a tierra, aquí voy a tener más 6 volts y respecto a tierra aquí voy a tener menos 6 volts. Entre este negativo y este positivo de la fuente de alimentación hay 12 volts, ¿vale? Ahora, de ahora en adelante toda la tierra va a ser de color azul. Muy bien. Entonces vamos a proceder a hacer las mediciones y esta conexión en la placa protoboard. Les comparto mi cámara completa. Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces lo que tendría que hacer sería, eh, primero, una vez que ya separé el positivo y el negativo, verificar que tenga esos 12 volts, ¿verdad? Entonces voy a sacar mi multímetro. Le voy a conectar, en este caso, dos jumpers para poder realizar estas mediciones. Y estar completamente seguros de que se está teniendo voltaje en estas terminales de nuestra fuente de alimentación. Entonces voy a conectar este negativo a este riel. ¿Están de acuerdo que ahí están conectados? Y este positivo a este otro riel. Por lo tanto, estaría tomando el positivo
de la placa protoboard, donde conecté el positivo, perdón, de la fuente de alimentación a la placa protoboard. Entonces ahí se miden completamente los 12.3 volts, ¿no? Es decir, 12 volts. Muy bien. Una vez que ya verifiqué que sí tenemos ese voltaje, pues procederemos a hacer unos puentes. En este caso, por ejemplo, más bien voy a conectar las resistencias, perdón. Procederemos a conectar las resistencias como las tenemos en el Tinkercad. Estarán de acuerdo que aparece una resistencia aquí. Ahí está. Y otra resistencia aquí, ¿no? Por acá. Muy bien. Y hay un puente entre ellas. A ver, vamos a hacerle un pequeño zoom a la imagen para que ustedes aprecien mejor eh, la toma, ¿no? Entonces, vamos a moverlo así. Ahí está, ¿no? Entonces, espero que se esté apreciando cómo están conectadas las dos resistencias, ¿no? Muy bien. Entonces, estarán de acuerdo que aquí entre estas dos voy a tener que colocar un puente en color azul. Ahora, permíteme un momento en lo que lo corto. Entonces, voy a hacer el puente con alambre. Aquí les recomiendo que tengan unas pinzas a su alcance. Y una vez que ya lo tenemos, también otra recomendación que les hago es que tomen la medida antes de colocar el puente. Es decir, por ejemplo, yo quiero hacer un puente de aquí a acá. Entonces le doy una vueltecita como para tener una referencia de hasta dónde debo de tener ese doblez. Y pues procedo a pelar el cable a esa distancia, ¿no? Aproximadamente. Esto es para que tengan pues un circuito con unos puentes planos y adecuados a la medida de su placa protoboard, ¿no? Ahí está. Muy bien. Entonces voy a conectar este puente aquí. Entonces estarán de acuerdo que este color azul viene siendo tierra. Ahí está. Por lo tanto, si yo tomo la medida de voltaje desde este negativo con el multímetro, desde tierra a la terminal positiva, deberé de marcar 6 volts y desde tierra a la terminal negativa deberé de marcar menos 6 volts. Entonces procederemos a hacer esa medición. Entonces alejo mi zoom. Ahí está. Y procedo a hacer esas conexiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos que hacer la conexión de tierra, ¿verdad? Del multímetro. Y nuestro positivo del multímetro estarán de acuerdo que va a estar, bueno, voy a probar aquí, en esta terminal positiva de la fuente, es decir, aquí, ¿no? Muy bien. Entonces les voy a hacer un zoom para que vean la conexión de cómo está la fuente. Bueno, cómo estoy tomando el voltaje del divisor de voltaje. Este cable negro está en tierra y esta terminal positiva, esta de aquí, es la del multímetro. Entonces está en el positivo. Por lo tanto, es decir, el voltaje en las terminales de esta resistencia es de 6 volts. A ver, veamos si es cierto. Entonces recuerden que está conectada a la fuente. Todo este momento ha estado conectada a la fuente. Entonces allá debo de medir 6 volts. Y si mido el voltaje aquí, en las terminales de la resistencia de abajo, debería de medir también aproximadamente menos 6 volts, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ok. Entonces, perfecto. Hasta ahorita vamos bien, ¿no? Todo de acuerdo a como lo teníamos previsto. Estamos de acuerdo que también tendría que sacar una tierra para tenerla, eh, para tener una mejor espacio para realizar las conexiones. Para tener más espacio tendría que prolongar esa tierra porque estoy un poco justo, ¿no? Entonces vamos a hacer un puente, ¿qué les parece? En color azul, como por acá, de tal manera que tengo una tierra, otro riel con tierra, ¿no? Entonces, ahora voy a proceder a conectar al 7805. Entonces, para el 7805 me gustaría compartirles antes lo que viene siendo la imagen eh, de nuestro Classroom, donde les subí hace un ratito los PDFs, donde aparece en la hoja de datos de los dispositivos que estamos utilizando. Entonces, por ejemplo, voy a sacar la hoja de datos del 7805 y ahorita se las comparto. Entonces, aquí está.
Como vemos en esta imagen, dice que el pin 1 o la terminal 1 del 7805 es la entrada, el pin 2 es la tierra y el pin 3 es la salida. Entonces vamos a hacerlo así. Entonces recuerden que el 2 va a tierra. Entonces les comparto nuevamente, bueno, nos vamos al Tinkercad y voy a sacar al regulador de voltaje. Aquí el Tinkercad tiene el 7805 pasando a la parte de integrados. Aquí está. El que dice regulador de 5 volts LM7805. Entonces estarán de acuerdo que aquí dice tierra, entrada y salida, justo como en el diagrama, ¿no? Más bien en la hoja de datos. Entonces voy a poner la tierra aquí en medio. Muy bien. Entonces fíjense que esta entrada viene de esta línea de aquí. ¿Vale? Aquí voy a conectar 5 volts positivos. Más bien serían los 6 volts, ¿no? Este cable de aquí trae 6 volts. Fíjense dónde lo voy a colocar. A uno de tierra. Entonces, de tal manera que cuando coloque esta terminal 1 está a positivo a los 6 volts y esta está a tierra. Ahora, esta salida va a mandar 5 volts a este riel de arriba. Entonces, como es un positivo, también le voy a poner un color rojo. Ahí está. ¿Vale? Entonces, recuerden que este va aquí, ¿no? La tierra está en la terminal central. Ahora, en el Tinkercad carecemos del 7905, entonces voy a sustituirlo por el este regulador de voltaje de 3.3 volts, ¿vale? Evidentemente no va a ser la simulación porque este regulador de voltaje no es el 7905, está sustituyendo al 7805. Cabe destacar que nada más estoy haciendo las conexiones. ¿Cómo se realizan las conexiones en el Tinkercad? No voy a realizar la simulación. En vez de realizar la simulación en el Tinkercad, voy a medir el voltaje en este momento, ¿no? En el circuito que estoy armando. Muy bien. Entonces, fíjense que este es el 7905 entonces, y nuevamente les comparto nuestro Classroom, donde nosotros tenemos también la hoja de datos del 7905, que es este. Entonces, si se dan cuenta, a diferencia del 7805, la terminal 1 es tierra, la terminal 2 es la entrada y la terminal 3 es la salida. Entonces hay que tener cuidado con esa conexión, es decir, no crean que se conecta igual que el 7805. Muy bien, entonces les comparto nuevamente el Tinkercad. Ahí está. Y entonces, como este es el 7905, su terminal 1 va a tierra. Entonces, es por eso que la voy a alinear así. ¿Están de acuerdo que esta es la 1? ¿No? Ahora, que la terminal central es la entrada del 7905. No le tengo que hacer caso a lo que dice el Tinkercad porque no es el regulador de 3.3 volts, es el 7905, ¿no? Entonces, de acuerdo a la hoja de datos o al datasheet, el negativo, los menos 6 volts, deberían de ir de aquí a esta terminal. Fíjense que la primera ya la mandé a tierra porque está puenteada. Y esta de aquí va a la entrada, que es la terminal 2 del 7905. Y este de aquí voy a hacer un puente que vaya al riel de abajo, de tal manera que este riel va a traer menos 5 volts, ¿vale? Entonces vamos a hacer esas conexiones en este momento. Entonces, voy a proceder a realizar primero el puente de tierra, los puentes que hice ahorita y las tierras, y posteriormente voy a hacer la conexión de positivo y negativo, ¿vale? Entonces les comparto la pantalla principal o la cámara del dispositivo. Vale, ahí está. Muy bien. Entonces vamos a comenzar realizando los puentes. Entonces recuerden que los estoy haciendo de alambre. Entonces, estamos de acuerdo que realizamos una conexión de tierra como por acá, ¿no? Entonces, lo voy a hacer el doblez para saber hasta dónde llegar. Y procedo a cortar y a pelar el cable ahí. La profundidad aproximada del protoboard, de las conexiones del protoboard, es como de 1 centímetro. Entonces, si tienen terminales de como de 1 centímetro, pues con eso es suficiente para que queden bien, ¿no? Entonces, ahí está. Esta la calculé para que quedara aquí. Entonces, ahí está mi puente de tierra.
Muy bien, ahorita les hago un zoom para que vean cómo quedó. Procuren hacer así sus conexiones para que no nos confundamos a la hora de realizar el circuito. Es recomendable trabajar con alambre, pero es importante pues tener bien hecho nuestro circuito desde el principio, ¿no? Prefiero hacerlo con alambre en vez de jumpers, debido a que los jumpers luego se prestan a confusión, ¿no? Muchas veces no me ha pasado que no encuentro o no realizo bien las conexiones porque creo que ya está hecha, ¿no? Y eso es debido a que los jumpers hacen mucho cablerío, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estoy haciendo los puentes justos para que se vean bien las conexiones. Entonces ahí están las tierras, ¿no? Estamos de acuerdo que así es como lo habíamos planeado. Ahora, el 7805, identifíquelo, porque enfrente dice 7805, yo ya los tengo identificados. La terminal central del 7805 va a estar a tierra, entonces debería de conectarlo aquí, ¿no? Muy bien, ténganlo presente. Entonces, el positivo estarán de acuerdo que debe de llegar a esta terminal, a una terminal antes de tierra. Entonces voy a hacer ese puente positivo, igual de alambre, ¿no? Entonces, vayan acostumbrándose a trabajar con alambre. Es lo mejor que pueden hacer en sus circuitos de protoboard. Hay muchos que les gusta trabajar con los jumpers, ¿no? Bueno, aquí cada quien tiene su gusto. A mí en lo particular prefiero hacer puentes, ¿no? Si es que pueden hacerlos, es decir, si tienen el alambre suficiente, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, me convendría mejor tomarlo desde acá, ¿verdad? Para evitar cualquier cortocircuito. Aquí. Y conectarlo acá. Muy bien, ahí está, más o menos, ¿no? Entonces voy a proceder a hacer el corte. Ok, entonces agarro, doblo, corto como 1 centímetro, pelo y ya tengo mi puente positivo. Entonces aquí lo recomendable es que conectara aquí y acá, ¿no? Primero uno antes de la tierra y a los más 6 volts, ¿no? Ahí está. Ahorita les voy a enseñar cómo quedaron los puentes, ¿no? Y entonces estamos de acuerdo que tengo que sacar otro de 5 volts inmediatamente después de la salida de tierra, del riel de tierra de- que está colocado aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, acá. ¿Están de acuerdo que este de aquí lo tendría que mandar a los al riel positivo? Ahora, para evitar cualquier confusión y problema posterior, más bien para evitar cualquier problema, voy a desconectar la fuente y voy a trabajar sin ella, ¿no? Desconectada, pues. Entonces voy a hacer un puente aquí a la parte de arriba, estarán de acuerdo que de ahí debería de colocarlo. Entonces voy a proceder a hacerlo para que quede bien, ¿no? Muy bien. Entonces, además, así es mucho más clara las conexiones, ¿no? Mucho más limpio su circuito. Entonces voy a proceder a hacer este. Ahí está, ¿no? Muy bien. Y estamos de acuerdo que tengo que hacer algo parecido en la parte de abajo, nada más que con un color negro. Entonces, hago los puentes negativos. ¿Están de acuerdo que en este caso este puente debe de ir de un riel a la derecha de tierra? Porque voy a conectar al 7905, es decir, tengo que salir de aquí, ¿no? De uno después de este, como por acá, ¿no? Aquí, ¿no? Co- eh, Ven justo donde ahí a un riel al lado a la izquierda, a la derecha, perdón, de la terminal de tierra, porque ahí es donde va conectada la terminal de entrada del 7905. Entonces aquí le voy a dar su doblecito. Hasta ahí quiero llegar, ¿no? Muy bien. Entonces procedo a pelar el cable, a cortarlo y después pelarlo, ¿no? Y recuerden comenzar primero en donde
va en la entrada del regulador de voltaje, es decir, voy a realizar el puente primero aquí y después acá, ¿no? Estamos de acuerdo que aquí ya tengo la parte negativa. E inmediatamente al lado a la derecha debería de conectar otro puente hacia la parte del riel negativo de la placa protoboard, ¿verdad? Porque ahí es donde voy a tener los menos 5 volts, es decir, lo voy a sacar de aquí. En este caso voy a hacer un puente un poco en diagonal, dado que pues así quedó la placa, ¿no? Diferencia del de arriba. Recordemos que está movido un riel, ¿no? Por la manera en la cómo se conectó el 7905, fue como, por eso quedó así, ¿no? No simétrico. Entonces, no se confundan, la terminal 1 del 7905 es la tierra, mientras que la terminal 1 del 7805 es la entrada de voltaje. Entonces, de aquí voy a sacar un puente a tierra. Ahí está, ¿no? Estarán de acuerdo que este va positivo y este va a negativo. Ahí está. Entonces, ahora sí les hago el zoom para que vean cómo quedaron los puentes. Y pues básicamente quedaron exactamente como en el Tinkercad, ¿no? Ahí está. Entonces les amplío la toma. Muy bien. Ahora fíjense que el 7805, que es este de acá, este de aquí es mi 7805, lo voy a colocar aquí. La terminal del medio debe de ir a tierra y las otras dos deben de ir a positivo. Uno a la línea, la terminal de la izquierda debe de ir a los más 6 volts y la terminal de la derecha debe de ir al puente del riel superior positivo de la placa protoboard, es decir, así como lo estoy conectando, ¿no? Ahí está. Entonces, fíjense cómo está. La terminal del medio es la que va a tierra y por aquí, ¿no? La terminal 1 es la que va a 6 volts y la terminal 3 es la que va al riel superior positivo de la placa protoboard. Muy bien, ahí está. Ahora voy a conectar al 7905, que es este de acá. Recuerden que aquí la tierra es la terminal 1, es decir, voy a conectarlo así. ¿Vale? Lo voy a poner aquí. Ahí está, ¿no? Entonces, fíjense cómo quedó. La terminal 1 va a tierra, creo que así se nota. Ahí está. Vean dónde está. Y la terminal 2 y 3, la terminal 2 es la entrada de menos 6 volts. Y la terminal 3 es la que va al riel de abajo. ¿Vale? Muy bien. Entonces, estamos de acuerdo que tenemos la tierra, bueno, ya no hay más tierra en este protoboard. Entonces voy a hacer otro puente para sacar otra línea de tierra, ¿verdad? Para no quedarnos sin tierras. Recuerden que aquí las tierras son de color azul. Muy bien, entonces voy a sacar un riel, o más bien una terminal de tierra, ¿no? Mejor dicho. Ok, entonces ya tengo arriba los 5 volts y voy a prolongar este de aquí, a ver si puedo, sin desconectar nada, simplemente colocando el cable. No, sí voy a tener que desconectar este. Ahí está. Entonces vamos a sacarlo como por aquí, para tener más tierra, ¿no? Enfrente. Entonces permítame un momento. Y ahorita modificamos al Tinkercad para que también vayan siguiendo al diseño, ¿no? De una manera más clara. Pues aquí estoy haciendo las conexiones. Es probable que aquí no se aprecie tan bien por la toma, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo único que estaba haciendo era prolongar esta tierra, como por aquí, ¿no? Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces, así quedó. Y vuelvo a conectar al 7905. Recuerden que la terminal 1 es la que va a tierra, es decir, debería de ir así, ¿no? Así, ¿no? Ahí está. Y así, ¿no?
Ahí está. Muy bien. Entonces voy a proceder a alejar la toma. Y fíjense que ahorita vamos a tomar la medición con el protoboard. Perdón, con el multímetro. Entonces voy a tomar a mi multímetro y lo voy a colocar aquí. Ahí está. Lo voy a colocar un poquito más abajo o así. Espero que se lea bien. Y la terminal negativa la voy a conectar a tierra. Estarán de acuerdo que la tierra es esta, ¿no? Y por lo tanto, en el riel positivo, si conecto la terminal positiva de mi multímetro, voy a obtener los 5 volts. A ver, veamos. Aquí tengo desconectada la fuente, la voy a conectar. Ahí está. Y entonces ya se dieron cuenta que en la parte superior obtengo aproximadamente 5 volts. Muy bien. Y en el riel inferior, respecto a tierra, debería de tener una lectura de casi de menos 5 volts, ¿no? Casi menos 5 volts. Entonces, negativo casi menos 5, positivo casi 5. Entonces está bien, funciona bien nuestro divisor de voltaje y ahora también funcionan muy bien nuestros reguladores de voltaje. Quiere decir que hicimos bien las conexiones. Muy bien. Procedo a desconectar, apagar el multímetro. Ahí está. Y a desconectar la fuente, ¿no? Para evitar cualquier problema. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra primera parte de nuestra fuente y estarán de acuerdo que ahora tengo que colocar unos capacitores. Entonces vamos a poner esto en el Tinkercad para que sea más claro. Les comparto el Tinkercad. Permítanme un segundo. Ahí está. Entonces ya tenemos esta parte. Recuerden que está abajo es el 78, el 7905. Acabamos de hacer una línea azul que prolongaba la tierra como por acá, ¿no? Entonces ese puente lo voy a poner así. Y voy a regresar al 7905. Muy bien. Entonces, ahora lo que necesitamos son dos capacitores electrolíticos como estos, pero su valor va a ser de 220 microfaradios de acuerdo a a los materiales de nuestro pulsioxímetro. Entonces, este también tendría que ser de 220 microfaradios, ¿verdad? Entonces, le quito aquí, le pongo 220. Muy bien. Entonces, fíjense que aquí este capacitor, este positivo debe de ir a esta línea positiva y este negativo debe de ir a tierra. Entonces lo voy a rotar, ¿vale? Para que así esté bien polarizado, porque estos capacitores tienen un negativo y tienen un positivo y entonces deben de estar correctamente polarizados. Entonces, fíjense que voy a conectar ambas terminales en paralelo con las terminales de la resistencia. Entonces, por ejemplo, este lo voy a colocar el color negro porque es el negativo del capacitor. Le voy a dar una vueltecita y lo voy a conectar aquí, ¿vale? Y este que es el positivo del capacitor lo voy a cambiar ahorita a color rojo y lo voy a conectar aquí. Entonces le voy a poner un color rojo, ¿vale? Fíjense dónde lo estoy conectando. Entonces espero que no se vea mal la conexión o si no voy a tener que quitar esta y hacerlo así, ¿no? Este aquí mejor, así para que se pase igual, ¿no? Voy a quitar este antes y lo voy a poner acá, ¿no? Ahorita le pongo su color negro. Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces ya quedó. Y ahora esta terminal positiva que le iba a poner en color rojo del capacitor debe de ir en paralelo con la terminal de la resistencia, es decir, debe de ir ahí. ¿Vale? Muy bien. Entonces con esto está bien polarizado. Ahora este capacitor, fíjense que el negativo, para que esté bien polarizado, debe de ir a esta conexión. Y el positivo debe de ir a tierra. Voy a mover la resistencia aquí y voy a hacer esa conexión ahí al ladito, ¿no? Entonces, fíjense que este negativo debe de ir a los menos 6 volts, ¿no? Y dado que estoy poniendo un voltaje negativo menor que cero, entonces el cero pasa a ser un potencial mayor, por lo tanto es el positivo para este capacitor. Y entonces le pongo un color rojo, porque es la terminal positiva del capacitor. Con esto está bien polarizado nuestro capacitor, ¿no? De 220 microfaradios. Va en paralelo, pero importa la polarización, ¿vale? Muy bien. Posterior a esta conexión, voy a realizar la conexión de los dos capacitores electrolíticos de 1 microfaradio, que son estos de aquí.
Entonces recuerden que aquí deberían de ser de un microfaradio de acuerdo a la lista de materiales que pedimos, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí es la misma historia. Este debe de estar, a ver, déjenlo pienso más bien, este es el positivo y este es el negativo, ¿no? Aquí estamos bien. Fíjense que este negativo debe de ir a tierra y este positivo debe de ir a la línea de 5 volts. Entonces voy a mover este 7805 y voy a conectar su negativo, lo voy a conectar a tierra, es decir, lo voy a conectar aquí. ¿Vale? Es más, hasta le voy a poner el color azul. Ahí está. Perdón. En este caso, el cable debe de tener el color negro porque es la polaridad del capacitor, ¿verdad? Entonces, negro. Pero fíjense a dónde va el riel de tierra. Y este positivo debe de ir a los 5 volts. Entonces lo voy a poner así. Entonces, este de aquí debe de ser de color negro. Muy bien. Entonces, regreso al 7805. Ahí está, ¿no? Entonces, fíjense, la terminal, perdón, la terminal de en medio es la que va a tierra. Esta va a los 5 volts y la otra a los 12, a los 6, perdón. La terminal de la izquierda va a 6 volts y la terminal de la derecha va al riel superior positivo de la placa protoboard, ¿no? Ahí está. Entonces, quiere decir que el negativo del capacitor lo estoy mandando a tierra y su positivo del capacitor lo estoy mandando a 5 volts, ¿no? Ese es el capacitor de microfaradio. Ahora, este de aquí, fíjense que, por ejemplo, ¿están de acuerdo que la salida es esta terminal? Perdón, la salida del 7905 está en la terminal, en la tercera terminal, es decir, esta es la salida del 7905. Recuerden que este es el 7905. No le hacemos caso a la indicación del Tinkercad, pues esta es la salida. Entonces, aquí debería de colocar un capacitor cuyo negativo vaya a este riel negativo a los menos 5 volts y cuyo positivo vaya a tierra. Entonces lo voy a rotar para que quede bien. Y entonces fíjense que este negativo debe de ir a los menos 5 volts y este positivo debería de ir a tierra. Es decir, debería de ir a la conexión de aquí, ¿no? O sea, voy a quitar este, lo voy a subir un poquito. Este puente lo voy a subir, perdón, poner en azul. ¿Están de acuerdo que esta es tierra? Poner por acá. Ahí está, ¿no? Y entonces este de aquí vendría siendo el positivo del capacitor. Y entonces este lo tendría que mandar a tierra. Ahí está. Es decir, tendría que hacer esta conexión, ¿no? Entonces tengan cuidado en cómo polarizan a los capacitores electrolíticos que sirven como filtros de nuestra fuente de alimentación. Voy a proceder a colocarlos en el Tinkercad, perdón, en el protoboard que tengo aquí. Entonces les comparto la cámara y ahorita comparamos los circuitos, ¿no? Entonces, fíjense que el primer capacitor, entonces habíamos dicho que va en paralelo con la resistencia. Entonces voy a mover esta conexión aquí, ahí está. Y el positivo debe de ir para acá y su negativo para acá. A ver si cabe aquí. Voy a mover la resistencia para acá abajo. Ahí está. Y este positivo, así, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya le corté las terminales del capacitor para que quedara más próximo a la placa. Entonces aquí no se va a ver la resistencia porque la va a tapar un poquito, ¿no? Ahí está. Pero ya lo conecté. Muy bien. Entonces voy a hacer la misma conexión aquí abajo. Entonces voy a mover este para acá. Y en este caso están de acuerdo que el negativo va al negativo y el positivo va a tierra. Entonces lo voy a conectar así. Ahí está. Entonces ya no se ven las resistencias, pero ahí están los capacitores, ¿no? Sobre ellos. Muy bien. Pues ahorita les hago un zoom para que se vea ahí. Y ahora los electrolíticos, tengan cuidado, por ejemplo, estamos de acuerdo que en el inferior el negativo del electrolítico va a los menos 5 volts y el positivo va a tierra, es decir, este va aquí, ¿no? Ahí está. Y posterior a este, el negativo del de arriba va a tierra y el positivo va a los 5 volts. Entonces lo podría conectar aquí.
¿no? Justo atrás del 7805, en sus dos terminales traseras, por decirlo así. En la izquierda, en la terminal 3 del 7805 el positivo y en la terminal 2 la tierra de el negativo de mi capacitor electrolítico, ¿no? Ahí está. Entonces le hacemos un zoom para que se vea completo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien. Entonces, fíjense. Aquí ya conecté el primer capacitor. Fíjense cómo está el negativo, está del lado izquierdo y el positivo está del lado derecho, de tal manera que está en paralelo con la resistencia. Ya no se ve la resistencia porque la tapa un poquito. Y arriba va al revés. El negativo va a tierra y el positivo va a los 5 volts. ¿Se dan cuenta? Ahora, los electrolíticos que van al 7805, este capacitor está conectado en las dos terminales, en la central y en la terminal 3 del 7805, y este capacitor está conectado en la terminal 1, el positivo, y el negativo de este capacitor está conectado en la terminal 3 del 7905. ¿Vale? Muy bien. Entonces, exactamente así como lo tenemos en el Tinkercad. Voy a alejar la toma. Y fíjense que ahora pues vamos a hacer otra vez otra prueba de voltaje, ¿no? Para verificar que estén bien todas las conexiones y pues que los capacitores los hayamos colocados de la manera adecuada. Una vez que hayamos hecho esta prueba ya habremos terminado la etapa de la fuente de alimentación. Entonces voy a conectar la fuente. Voy a poner la conexión de tierra de mi eliminador, perdón, de mi multímetro la voy a conectar a tierra, es decir, de aquí. Y la terminal positiva la voy a probar primero en el riel de arriba, ¿no? Deberé de medir un voltaje cercano a los 5 volts. Ahí está. Y en el inferior deberé de medir un voltaje cercano a los 5 volts. Ahí está. Entonces, fíjense, 495 y 491. Entonces, casi quedan exactos, ¿verdad? La fuente es simétrica, por eso da casi 5 arriba y casi 5 abajo. Muy bien, entonces perfecto, ya tenemos nuestra fuente bipolar. Voy a desconectar la fuente para evitar cualquier problema. Muy bien, una vez que ya tenemos esta etapa de la fuente bipolar, pues ahora tenemos que proceder a realizar la etapa de la amplificación del fotodiodo BPW34, que por cierto se me olvidó mencionarlo al principio cuando estaba enumerando los materiales. Uno de los dispositivos que vamos a utilizar ahorita es el BPW34, entonces permítanme sacarlo y ponerlo en la placa protoboard. Entonces, este BPW34 es muy pequeñito. Para los que ya lo tengan, pues estarán de acuerdo que es un cuadradito, ¿no? Con dos patitas. Entonces yo lo voy a poner aquí. Y fíjense que ahorita le voy a hacer un zoom. Entonces, así como está, vamos a verlo de cerca, ¿no? Ahí está. Entonces, vamos a hacerle un acercamiento. Estarán de acuerdo que el BPW34, visto por arriba, tiene una terminal plateada, que está en este caso del lado izquierdo, y una terminal con el cuadrado negro del lado derecho. Entonces, la terminal que está del lado derecho, así como estamos viendo el fotodiodo BPW34, esa terminal es el cátodo. Y la terminal que tiene la línea plateada es el ánodo, ¿vale? Y estarán de acuerdo que nuestro diseño de amplificación de la señal de un fotodiodo, habíamos mandado el ánodo a tierra y el cátodo a la entrada inversora del amplificador operacional. Entonces, voy a alejar la toma, véanlo bien. Bueno, el primero le voy a hacer un zoom, un aumento, perdón. La terminal de la izquierda es la positiva, es decir, es la que tiene la línea plateada, y la terminal de la derecha es la negativa del fotodiodo, es la que tiene el cuadrado negro. Entonces, en este caso, así como estamos viendo al BPW34, la terminal de la izquierda es el ánodo y la terminal de la derecha es el cátodo, ¿vale? Muy bien, ahora sí procedo a alejar la toma. Ahí está. Muy bien, entonces estaremos de acuerdo que este negativo debe de ir a tierra, entonces debería de conectarlo aquí, ¿no? Ahí está.
Muy bien. Entonces, ahora voy a proceder a hacer las conexiones del AD711, ¿no? Entonces, voy a colocarlo aquí. Muy bien. Bueno, un poquito más alejado si quieren aquí. Ahí está. Para que se vea mejor la conexión. Y en este caso, pues vamos a hacer lo mismo en el Tinkercad. Antes, vamos a ver cuál es la hoja de datos tanto del BPW34 como del AD711, ¿no? Que se nos olvidó realizar. Entonces les comparto el Classroom y vemos, por ejemplo, al BPW34 primero. Aquí está. Entonces, fíjense que aparte el cátodo tiene una pestaña que sirve para indicarlo. A ver, veamos aquí abajo. Aquí se nota más. Si se dan cuenta, aquí está esa indicación en esta terminal. Este es el cátodo y este es el ánodo, ¿no? Entonces, otra manera de reconocer el cátodo es porque tiene esta indicación, ¿no? Tiene como que esta marca en la terminal. Muy bien. Y por otra parte, la D711, pues ahorita lo que nos interesa es ver, por ejemplo, que la terminal 2 es la entrada inversora, la terminal 3 es la no inversora y la 6 es la salida, así como el 4 va a menos 5 volts y la 7 va a más 5 volts, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hacer esas conexiones en el Tinkercad, ¿no? Entonces voy a sacar el fotodiodo primero. ¿Están de acuerdo que aquí tiene cátodo y ánodo? El ánodo va a tierra, entonces lo voy a rotar. Ahí está. Entonces lo coloqué así ahorita en la placa protoboard, ¿no? Muy bien. Entonces voy a sacar al amplificador operacional, que en este caso es el op-amp, este de aquí, y lo voy a poner por acá, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ahora fíjense, este de aquí lo primero que voy a hacer es mandarlo al riel negativo, entonces le voy a poner un color negro, perdón, y lo voy a mandar aquí. Entonces este lo estoy mandando a los menos 5 volts. Y están de acuerdo que la hoja de datos, este de aquí debería de mandarlo a los más 5 volts. Es decir, este de aquí debería de tener el color negro y este de acá el color rojo. Muy bien. Ahora, estamos también de acuerdo que una de las principales características del amplificador operacional es que debo de colocar una resistencia en lazo cerrado. En este caso vamos a colocar una resistencia de 1 mega ohm. Entonces la voy a rotar, le voy a poner el color, el valor de un M y la voy a poner así. Esta es la entrada inversora, ¿vale? Ahora estamos de acuerdo que aquí tendría que ser un puente. Le voy a poner un puente de color verde para que se vea que es el lazo cerrado y estamos de acuerdo que esta debería de ir a la terminal 6, que es la salida. Entonces aquí ya tengo mi lazo cerrado. Muy bien. Entonces ahorita nosotros vamos a hacer esta conexión de manera directa. O sea, no voy a hacer este puenteo, voy a cruzar simplemente la resistencia de 1 mega ohm de la terminal 2 a la terminal 6 y ya con eso logré el lazo cerrado, para no hacer tantos puentes, pues. Y por otra parte, también vamos a que recordar que esta terminal de aquí que dice la entrada no inversora debe de ir a tierra. Entonces, sería recomendable hacer esta conexión, ¿verdad? Conectar a tierra, así. Voy a regresar al fotodiodo. Ahí está. Entonces, esta ya va a tierra. Esta va a la resistencia. Y la salida de la señal del fotodiodo, que en este caso está aquí, de acuerdo a nuestra conexión, debe de ir al lazo cerrado. Es más, hasta le voy a poner el color verde para que se vea que están conectados entre sí. Entonces, aquí debería de colocar el fotodiodo, ¿no? Esta va a la verde, a la entrada no inversora, y esta de aquí va al cable azul, es decir, a tierra, ¿no? Muy bien, ahora, así como está esto, pues ya es básicamente el amplificador de un fotodiodo. Recuerden que aquí estamos transformando la corriente a voltaje, ¿vale? A través de esta resistencia. Muy bien. Y la señal la vamos a obtener de aquí. Entonces, ahorita voy a obtener unas mediciones y estamos de acuerdo que en esta configuración, así como lo pusimos al fotodiodo, era para que a la salida del amplificador operacional garantizáramos que tenemos una señal positiva, ¿verdad? Entre 0 y 5 volts. Por eso alimentamos al amplificador operacional con una fuente bipolar de menos 5 y más 5, para garantizar que el voltaje jamás exceda de los 5 volts, ¿verdad? Muy bien. Y por otra parte, el fotodiodo fue colocado para que la señal
que se produce en el operacional sea siempre positiva, ¿verdad? Entre 0 y 5 volts. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece si procedemos a hacer estas conexiones? Entonces, les comparto mi pantalla. Y entonces, primero voy a conectar la resistencia en lazo cerrado de la terminal 2 a la terminal 6, es decir, de aquí a acá. Ahí está. Entonces, como les digo, la estoy simplemente cruzando, ¿no? Ahí está. Muy bien. Por otra parte, tengo que alimentar al operacional, ¿verdad? Tengo que hacer la terminal 7 a 5 volts, es decir, al riel positivo. Ahorita le voy a colocar su puente. Perdón. Así. Este de aquí va acá y aquí, ¿no? Entonces le doy su doblez para más o menos tener una medida y que quede lo más justo posible nuestro puente, ¿no? Recuerden que la profundidad de las conexiones es como de 1 centímetro, ¿no? Para que no pelen tanto las puntas de los puentes y queden planitos, ¿no? Muy bien, entonces va de las 7 a positivo. Entonces primero conecto las 7 para garantizar que hago esa conexión y después lo conecto a positivo. Así, ¿no? 7 positivo, muy bien. Lazo cerrado. Y estamos de acuerdo que la terminal inferior debe de ir a negativo, a los menos 5 volts, perdón, la terminal 4. Entonces voy a realizar esta conexión a tierra, de la terminal 4 de la operacional a tierra, ¿verdad? Entonces permítame un segundo en lo que hago mi puente. Ahí está. Muy bien. Entonces, ya quedó. Tomo mi medida, este de aquí. Lo voy a mandar hasta acá, entonces por aquí, ¿no? Un doblecito así. Bien. Ahí está, ¿no? Entonces traten de hacer sus puentes a la medida para que no queden abultados y se vean más claras sus conexiones, ¿no? Entonces espero que les sirva de algo este consejo de cómo realizar los puentes, ¿no? Entonces voy a colocar mi puente hacia los menos 5 volts. Entonces, ¿están de acuerdo que es la terminal 4? Quedaría así, ¿no? A ver, aquí no, que no entró bien. Probablemente es que era un poquito largo una terminal. Bueno, ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces ya alimenté con menos 5 y más 5 al operacional. Ya coloqué mi lazo cerrado, que de hecho yo creo que sí lo voy a conectar así como lo puse en el Tinkercad. Ahorita van a ver por qué. Porque le voy a colocar un capacitor filtro y creo que va a ser más fácil colocarlo así, ¿no? Entonces recuerden que este va a la inversora. Entonces lo voy a colocar así. Entonces estamos de acuerdo que tendría que hacer un puente. Como no tengo cable verde, voy a utilizar un cable blanco. Bueno, sí, ya encontré un cable verde. Voy a hacer ese puente, ¿no? Entonces, permítame un segundito. Hagan bien su trabajo, realicen bien sus conexiones. Todos están de acuerdo que de acuerdo a nuestro Tinkercad, de aquí a acá, ¿no? Lo hago así porque voy a conectar ahorita el capacitor que va a ser el filtro pasabajas para que vean cómo se conecta en el protoboard, ¿no? Y cómo mejora la señal. Ahorita lo que vamos a hacer es tomar la señal con el Arduino. Entonces tengan a la mano su Arduino porque lo vamos a utilizar para ver la señal producida por el fotodiodo. Es decir, va a ser una especie de osciloscopio, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora estamos de acuerdo que tengo que mandar esa salida a la entrada inversora, a la salida, perdón, para que tenga el lazo cerrado, ¿verdad? De la resistencia. Un extremo va a la inversora y el otro extremo va a la salida, ¿verdad? Entonces, debería de colocar un puente de aquí hasta acá, ¿no? Aproximadamente. Es decir, a la salida 6 del operacional, ¿verdad?
Muy bien, entonces voy a realizar este corte. Ahí está. Ahí está, ¿no? Entonces voy a proceder a pegarlo aquí. Bueno, a colocarlo aquí y acá, ¿no? A las 6. Ahí está, ¿no? Muy bien. Perfecto. Entonces ya tengo mi resistencia en lazo cerrado y están de acuerdo que la salida de mi fotodiodo debe de ir a la salida, perdón, a la entrada no inversora, a la inversora, perdón, es decir, a donde conecté la resistencia. Entonces aquí voy a conectar un cable verde. Fíjense dónde lo voy a conectar de aquí a la inversora. Y estamos de acuerdo que la no inversora debe de ir a tierra, entonces me falta esa conexión de tierra. Entonces la voy a hacer primero, la de tierra, ¿no? La de la no inversora debe de ir a tierra. Entonces, antes de que se me olvide, voy a hacer esa conexión. Entonces, esta es la terminal 3, debe de ir a tierra, que es la no inversora. Entonces, este va acá, ¿no? Algo así. Más. Ahí, ¿no? Muy bien. Ahí está este de aquí. Iría acá, ¿no? Recuerden que es la no inversora la que va a tierra, es decir, la terminal 3. Y la salida de mi, o más bien el cátodo del fotodiodo es la que va a la terminal inversora del operacional. Entonces, procedo a hacer esa conexión. Estamos de acuerdo que se lo tomaría de aquí y lo mandaría acá, ¿no? Muy bien. Listo. Ok, perfecto. Entonces, parecería que con los jumpers es más rápido, pero también, como les digo, más confuso. Bueno, a mí se me hace más confuso, ¿no? Entonces, este va aquí. Ahí está. Muy bien, ya quedó nuestra conexión en lazo cerrado. Quiere decir que ya podría obtener una señal en el operacional, ¿verdad? Entonces, vamos a conectar la fuente de alimentación y vamos a ver qué sucede con la salida o qué voltaje tenemos a la salida y también en los rieles de alimentación de la placa protoboard, ¿no? Ahí está. Vemos que nada se calienta, todo está bien. Muy bien, voy a traer el multímetro. Aquí está. Lo voy a prender y vamos a proceder a conectar este a tierra, ¿no? Este de aquí debería de ir a tierra. Ahí está. Y este de aquí, por ejemplo, vamos a verificar que arriba tenga 5 volts. Ahí está. Y abajo debo tener casi 5 volts, ¿no? Ahí está. Entonces arriba y abajo. Entonces ahí está y vamos bien. Ahora la salida. Estamos de acuerdo que la salida es este cable verde. La salida deberá de ser aproximadamente, perdón, positiva siempre. Y en este caso, por la cantidad de luz que está recibiendo, me manda un voltaje, pues casi de 4 volts, ¿verdad? En este caso. ¿No? La sombra, ¿ya se dieron cuenta? Cuando oscurezco al fotodiodo, baja la señal en el... perdón, creo que no lo estoy mostrando. Aquí está, ¿no? Voy a mover esto un poco. Cuando baja la señal, es más, cuando apago la luz, fíjense, ahorita la lectura es de casi 4 a la salida del operacional. Y cuando apago la luz, cae a 1. Cuando prendo la luz, sube a casi 4. Y cuando apago la luz,
baja a 1, ¿vale? Muy bien. Entonces, ya vimos que con esta medición, pues ya probamos que la salida del operacional, pues es un voltaje positivo y que siempre es menor que 5 volts, ¿verdad? Esto se debe a la alimentación del operacional. Y que el voltaje siempre sea positivo a la salida es debido a cómo configuramos al fotodiodo en este amplificador, ¿verdad? Entonces ya tenemos nuestra primera prueba del fotodiodo y el amplificador operacional. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo vamos a observar la señal en el Arduino. Fíjense que la idea del Arduino, bueno, antes les comparto la pantalla con un zoom para que vean cómo quedó la conexión final, ¿no? Espero que se vea. Ahí está, ¿no? Entonces voy a mover un poco la lámpara para que no dé el brillo. Ahí está, ¿no? Quizás la apago. Creo que así se ve mejor, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí está nuestro operacional, ya con el fotodiodo, que es este cuadrito, la resistencia de 1 megaohm y toda la conexión, así como la hicimos en el Tinkercad, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a proceder a obtener la señal. Entonces, vamos a tener al alcance nuestro Arduino. Voy a alejar la toma. Ahí está. Y pues aquí tengo mi Arduino, ¿no? Muy bien. Entonces, estamos de acuerdo que la salida de la señal, aquí sí voy a hacerlo con jumpers. La voy a tomar de esta parte de aquí. Le voy a poner un cable verde, un jumper verde. La voy a tomar de la salida del operacional, es decir, de la parte 6 de aquí. Voy a prender la lámpara porque no veo. Ahí está, de la parte 6 y la voy a conectar al analógico A0, ¿vale? Dejen desconecto la fuente para evitar cualquier problema. Entonces, de aquí de la 6 la voy a mandar a la 0. Y estamos de acuerdo que tengo que conectar la tierra del circuito con la tierra del Arduino. Entonces voy a realizar una conexión de GND a tierra, es decir, al cable azul, es decir, aquí. Estamos de acuerdo que con eso ya tengo una conexión a tierra, ¿no? En este caso estoy obteniendo la tierra de la terminal 3 del operacional, porque esa 3 está conectada a tierra, ¿verdad? Muy bien. Y ya con esto se serían todas las conexiones que necesito en el Arduino. Ahora, el código que vamos a ver, les hago un zoom para que vean la toma. Permítanme un segundito. Ahí está, ¿no? Para que vean dónde estoy haciendo las conexiones, ¿no? La tierra la estoy tomando, esta es la terminal de tierra del Arduino. La estoy conectando a la terminal 3. Ahí se ve, a tierra. Y la terminal 6, que es esta, la terminal verde, la estoy conectando al A0 del Arduino, ¿vale? Muy bien, entonces alejo la toma. Y una vez que ya hacemos esto, pues vamos a proceder a hacer el código, ¿no? Entonces les comparto mi IDE de Arduino ahora, que anda por acá. Entonces estarán de acuerdo que lo que voy a hacer es, bueno, lo que tenemos que hacer es mandar mensajes a pantalla, la lectura. Entonces la lectura que voy a obtener a través del pin A0 la voy a mandar a pantalla. Para mandar a pantalla estarán de acuerdo que tengo que inicializar al puerto serial o al puerto en serie. Entonces le tendría que poner 9600 y así. Muy bien, como voy a querer mandar a pantalla la lectura, estarán de acuerdo que tendría que poner un serial.println y como argumento de la función serial.println tendría que poner justamente analog read, que es la instrucción con la que tomo la lectura del pin analógico A0. Y esto sería únicamente la instrucción que necesito para tomar la lectura y mandar la pantalla. A ver, veamos. Nótese que ya garantizamos que la salida de nuestro operacional es de un voltaje inferior a los 5 volts. Voy a proceder a compilar el código primero. Ahí está. Muy bien. Esperemos a que compile. Y posteriormente lo voy a subir a la placa, es decir, le daría aquí y ya, ¿no? Cuando parpadea 2 veces, a ver, vamos a volver a subirlo, pero esta vez les comparto la pantalla de la cámara. Fíjense que cuando ustedes suben algo al Arduino, voy a apagar esta luz, los LEDs comienzan a brillar.
¿Ya se dieron cuenta? Entonces subo y con una vez que se sube, eso es indicación de que ya se subió, ¿no? Ese parpadeo de los LEDs RX y TX. Muy bien. Entonces, voy a proceder ahora entonces a compartirles mi IDE de Arduino. De hecho, les debería de compartir toda la pantalla. Ahí está. Porque lo que voy a abrir ahora es el monitor en serie. Ese se encuentra en herramientas y abrimos aquí con monitor en serie. Entonces, aquí vamos a obtener la lectura que se está obteniendo de nuestro fotodiodo. Entonces, a ver qué pasaría si prendo la luz. Y procedo a conectar la fuente de alimentación, ¿verdad? Ok, porque si no, no voy a tener respuesta. Y ahora sí voy a proceder a abrir el monitor en serie. Entonces, aquí está. Fíjense lo que sucede. 838. Cae a 130 y algo, 200, y vuelve a subir a 838. Entonces, aquí estamos viendo los valores que está tomando Analog Read. Estaba de acuerdo que Analog Read toma valores entre 0 y 1023. Entonces, si hiciéramos la conversión, podríamos obtener el voltaje que tenemos a la salida. Bueno, por ejemplo, ahora voy a detener voy a cerrar el COM4, el monitor en serie, para abrir otra herramienta del Arduino que se conoce como Serial Plotter. Este va a ser nuestro osciloscopio. Entonces, veamos cómo se ve la señal. Entonces, aquí el serial plotter autoescala la señal. Es por eso que se ve, si se dan cuenta en el eje Y, tenemos desde el 828 al 845. Entonces, estamos centrados como en el 800, ¿no? Si yo le pongo la mano, se autoescala, ¿no? Sube la señal porque aumenta la luz, baja la señal porque oscurezco al fotodiodo. Sube porque pongo la luz, baja porque oscurezco el fotodiodo, ¿verdad? Muy bien. Ahora fíjense que esta señal trae mucho ruido de alta frecuencia. El ruido de alta frecuencia son esos picos rápidos que se ven en la señal. Por ejemplo, voy a dejarlo así para que se vea mejor. Eso es el ruido, esas oscilaciones rápidas en la señal. ¿Cómo evitamos el ruido? Colocando un filtro pasabajas, ¿verdad? Y el filtro pasabajas se colocaba, bueno, se realizaba colocando un capacitor en paralelo en las terminales de la resistencia de lazo cerrado del operacional. Entonces, fíjense, voy a proceder a hacerlo. Les voy a compartir toda la pantalla, nada más que voy a hacer el serial plotter un poquito más chiquito y les comparto la cámara. Bueno, toda la pantalla y abro la cámara, ¿no? Entonces la cámara está aquí. Fíjense, ¿eh? Para que vean lo que estoy haciendo, voy a dejar al COM4 aquí, al Serial Plotter, perdón. Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces voy a colocar el capacitor en las terminales de la resistencia y fíjense cómo cambia ese ruido. ¿Vale? Se va a reducir porque al colocarle este capacitor de 100 nanofaradios, capacitor cerámico, estarán de acuerdo que estoy convirtiendo a este amplificador en un filtro pasabajas. ¿Lo coloco bien? Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, el ruido se redujo. O sea, fíjense cómo se ve la señal. Se ve mucho más fina ante las variaciones de la luz. Obviamente va a seguir teniendo un ruido de alta frecuencia, pero esas fluctuaciones ya son menores a las que teníamos antes, ¿no? Entonces, con esto ya tengo mi filtro pasabajas, ¿no? Y pues básicamente esta es la configuración necesaria o la configuración usual que se utiliza para amplificar la señal de un fotodiodo. Por lo común se le suele poner ese capacitor de alto valor a la resistencia en lazo cerrado justamente para tener este efecto de filtro pasabajas y mejorar la señal, ¿no? Voy a realizar la misma conexión del capacitor de 100 nanofaradios que se deberá de conectar en paralelo a la resistencia de 1 megaohm del lazo cerrado del amplificador operacional. De esta forma estaremos convirtiendo nuestro amplificador también en un filtro pasabajas. Muy bien. Entonces fíjense la velocidad de respuesta del fotodiodo. Apenas y le pongo la mano o cambia un poco las condiciones de luminosidad y en ese momento se atenúa completamente la señal, ¿no? Entonces fíjense, ¿qué pasará si apago la lámpara? ¿No?
Digamos que ese sería el nivel de sombra que tengo. Obviamente no tengo una oscuridad absoluta. Si apagara las luces de aquí, pues aún caería más, ¿no? Digamos que ese sería el brillo del monitor. Si prendo una luz, si prendo otra, y si prendo la lámpara del escritorio, ¿no? Entonces, se habrán dado cuenta si fueron varios niveles de luminosidad y el fotodiodo es capaz de distinguirlos a todos. Ahora, ¿qué modificación le podríamos hacer al código para averiguar el voltaje? Pues tendríamos que hacer un mapeo, ¿no? Obviamente vamos a retrasar a la señal. A ver, vamos a hacer eso nada más como práctica. Y pues les comparto entonces al IDE de Arduino. Entonces, estarán de acuerdo que para convertir esto a voltaje tendría que mapearlo, ¿verdad? O convertirlo directamente a la escala de los volts. En este caso podríamos lograrlos si multiplico por 5 y divido entre 1023, ¿no? Con esto estaría obteniendo una transformación de la lectura a 5 volts, ¿vale? Entonces, como quiero que se realice primero la multiplicación, a ver, vamos a ver cómo se efectúa esta operación. Vamos a subirlo a la placa. Al momento de subir se compila. Ahí está, ya se subió. Y vamos a ver ahora el serial plotter. De acuerdo a esto, debería de llegar a un valor eh, casi de 4 volts y en la sombra a un valor casi de cero. Fíjense que aquí estamos perdiendo resolución, ¿no? Como estoy multiplicando y dividiendo entre 1023 y estoy haciendo una operación con enteros, se pierde resolución. Entonces quizás les comparto la pantalla para que vean lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces ahí está con la lámpara, ahí está con el dedo. Con la lámpara, con el dedo. Apago la lámpara, baja a cero casi. Prendo la lámpara, sube a como a 3.8, ¿no? Casi. Entonces, pero perdemos mucha resolución en la variación de la señal. Entonces, por eso, les comparto ahora toda la pantalla para que vean lo que estoy haciendo. Voy a modificar el código y le voy a poner aquí un casteo. A esto se le llama castear. Por ejemplo, si aquí le pongo float, a ver si funciona así. Le voy a quitar este y le voy a poner todo. Aunque creo que voy a declarar como float al analog read, mejor, por 5.0 entre 1023.0. Así ya se entendería la máquina que estoy en una operación de flotantes, casteando la lectura de analog read. Veamos cómo se ve el monitor en serie. Ahí está. Entonces ya tiene más resolución porque le agregué decimales. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces ahora sí veamos cómo casi llego a los 4 volts como la lectura que teníamos en el multímetro. Y en la sombra o con el dedo puesto tengo una lectura casi de cero, ¿no? Entonces ahora veamos cuando le apago. Y cuando lo prendo, ¿no? Muy bien, entonces aquí estoy. Esta transformación la hicimos para obtener la lectura, ¿verdad? En números flotantes, es decir, en decimales. Y con esto, pues, de alguna forma no estaría perdiendo resolución en la lectura, ¿verdad? Al considerar decimales. Muy bien. Entonces, espero que les haya quedado claro la sesión del día de hoy, cómo se realizaron las conexiones. Les comparto toda la cámara, la pantalla principal de la imagen de nuestro circuito. Y si gustan, ahorita les hago un zoom. Bueno, les voy a compartir toda mi pantalla mejor para también ponerles al COM4 aquí al ladito y veamos cómo se ve todo el circuito. Entonces, permítanme mover un poco mi Arduino. Ahí está. Aquí. Y procedemos a ver la señal, ¿no? Entonces, por ejemplo, si le pongo sombra, baja, sube, ¿no? Entonces, quiere decir que esta configuración
funciona a la perfección y con el filtro pasabajas la señal mejora mucho. Fíjense cómo se ve sin el capacitor, ¿no? Ahorita casi no apreciamos mucho el ruido por la transformación, pero si obtuviéramos el valor real sí se notaría. Aquí le voy a colocar su capacitor otra vez. Listo. Muy bien. Entonces, vemos que funciona a la perfección el fotodiodo con el amplificador operacional AD711. Muy bien, pues por la sesión de hoy sería todo. Espero que no tengan ninguna duda. Recuerden que mi nombre es Eric Balbuena y que todas las sesiones son completamente gratuitas y abiertas a todo público. Los espero el próximo fin de semana para continuar ahora probando los filtros pasa altas y pasa bajas que diseñamos posterior a esta etapa de amplificación de de nuestra señal obtenida del fotodiodo, ¿no? Muy bien. Que tengan un excelente fin de semana. Bye. Hasta luego. Bye.